¿Y si te dijera que la clave para una vida más liviana, más plena, más feliz, está en algo que haces todos los días, pero que rara vez notas? No es una fórmula mágica, no es un secreto escondido en un libro antiguo. Es algo más sencillo, más humano, más cercano, algo que ya forma parte de ti, pero que muy probablemente nunca has aprendido a usar con verdadera conciencia. Imagina por un momento que eres capaz de atravesar cualquier situación difícil sin que te robe la paz. Que puedes mirar un conflicto de frente sin caer en la necesidad de atacar o defenderte. Imagina que incluso en medio del caos proyectas tal seguridad y autocontrol que los demás no pueden evitar respetarte. No por miedo, sino por admiración. No porque impongas autoridad, sino porque emanas equilibrio. Parece imposible, ¿no? Y sin embargo, eso fue exactamente lo que nos enseñó un hombre común, un hombre sin grandes títulos ni fama, sin seguidores ni discursos virales. Solo un habitante más de un pequeño pueblo donde el tiempo pasaba más lento. Las calles se cruzaban con saludos y todos se conocían por su nombre. Pero en ese escenario cotidiano, él se convirtió en leyenda. No porque hiciera algo extraordinario, sino porque encarnaba algo que la mayoría ha olvidado: la capacidad de mantenerse en control de sí mismo, incluso cuando todo lo que lo rodeaba parecía buscar su reacción. Era casi un misterio para quienes lo observaban. Nunca levantaba la voz, nunca discutía, nunca parecía molesto. Y no porque fuera pasivo o indiferente, sino porque su calma era auténtica, inquebrantable. Podías provocarlo, podías enfrentarlo, podías incluso faltarle el respeto. Y aún así, él respondía desde un lugar interno que nadie más parecía haber cultivado. Durante años, la gente se preguntó cuál era su secreto. Algunos decían que había alcanzado un tipo de sabiduría espiritual. Otros pensaban que simplemente no le importaba nada. Pero no era así. Le importaba todo. Solo que había aprendido a no reaccionar a todo. Había elegido no darle poder a lo externo sobre su estado interno. Y eso, aunque no lo decía con palabras, se convertía en una poderosa enseñanza para todos los que lo rodeaban. Lo interesante es que esta historia, aunque gira en torno a él, en realidad habla de ti, porque aunque no vivas en un pueblo pequeño, aunque tu contexto sea distinto, todos nos enfrentamos cada día a los mismos desafíos emocionales. Palabras que duelen, personas que provocan, situaciones que frustran. Todos hemos sentido como una chispa de enojo puede encender un incendio dentro nuestro. Y todos hemos dicho o hecho cosas de las que luego nos arrepentimos, simplemente porque no supimos pausar antes de reaccionar. ¿Y si ese fuera el verdadero origen de muchas de nuestras dificultades? No las personas ni las circunstancias, sino nuestra falta de dominio sobre nosotros mismos. Porque cuando no gobiernas tu reacción, terminas siendo gobernado por quien te provoca. Y eso es exactamente lo contrario al respeto. Este hombre del pueblo, sin saberlo, enseñaba una forma de liderazgo interior que rara vez se enseña en la escuela o en el trabajo. Él mostraba que el respeto verdadero no se exige, se proyecta, y que esa proyección nace no de la fuerza, sino del autocontrol, de la capacidad de elegir cómo actuar en lugar de reaccionar por impulso, de estar tan alineado con tus valores que incluso en el momento más tenso sigues siendo tú. Y aquí viene lo poderoso. Tú también puedes aprender eso, puedes entrenar esa calma, puedes desarrollar ese tipo de presencia que inspira, que impacta, que transforma. No se trata de reprimir tus emociones, se trata de aprender a usarlas con inteligencia, de dejar de ser esclavo de lo que sientes y convertirte en dueño de lo que eliges hacer con eso. No es fácil, claro que no.
Pero lo que sí es fácil es seguir como estás, repitiendo patrones que te hacen sentir vacío, desgastado o invisible. Lo cómodo es reaccionar como siempre, levantar la voz para imponer, ceder a la rabia para desahogarte, explotar y luego justificarte con un «es que yo soy así». Pero eso no es fuerza, eso es descontrol. La verdadera fuerza es la que puedes contener sin negarla, es la que se expresa con sabiduría, no con violencia, es la que transforma, no la que destruye. Así que esta historia, esta lección, no está aquí para entretenerte, está aquí para despertarte, para recordarte que tú también puedes convertirte en esa figura que impone respeto sin necesidad de decir mucho, que puedes moverte por la vida con ligereza, no porque nada te afecte, sino porque sabes cómo mantenerte firme en medio del ruido. Imagina enfrentarte a una discusión familiar sin perder el eje, resolver un problema en el trabajo sin elevar el tono, defender tus límites con claridad, sin gritar. Imagina ser ese tipo de persona que otros miran y piensan, hay algo en él, algo en su forma de estar, de hablar, de moverse, que transmite seguridad, respeto y equilibrio. Ese algo no es suerte. Es decisión, es práctica, es conciencia y empieza con una elección. La elección de dejar de reaccionar por impulso, de observar antes de actuar, de respirar antes de responder, de recuperar el poder que has estado regalando a quienes logran sacarte de tus casillas. Porque lo cierto es que en el momento en que alguien logra hacerte perder el control, ha ganado. No importa quién tenga la razón. Si pierdes el dominio sobre ti, pierdes el respeto, incluso si tenías el argumento correcto. La gente no recuerda tanto lo que dijiste. Recuerda cómo lo dijiste. Recuerda cómo los hiciste sentir. Y si tu energía fue caótica, eso es lo que dejas como huella. Pero si, en cambio, eliges moverte como quien no necesita demostrar nada porque ya sabe quién es, entonces ahí sí, todo cambia. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a empezar ese camino? Porque lo que viene a continuación no es solo el resto de una historia inspiradora, es una guía práctica, concreta y poderosa para transformar tu presencia, tu lenguaje corporal, y tu forma de relacionarte con el mundo. Una guía que va mucho más allá de trucos para caer bien o consejos superficiales de autoayuda. Lo que viene es un entrenamiento profundo para cultivar una autoridad silenciosa, una energía firme, una confianza que se siente incluso antes de que digas una palabra. Así que quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo contenido. Es una llave que abre la puerta a una nueva versión de ti, una versión que no se deja arrastrar por las emociones, una versión que no reacciona, responde, una versión que ya no busca respeto porque lo proyecta. ¿Listo para cruzar esa puerta? En una pensión modesta, rodeada de las calles tranquilas de un pueblo donde las tardes se funden con la calma y el aire huele a pan recién horneado, vivía Samuel. No era un hombre de muchas palabras, ni uno que llamara la atención por sus logros o apariencias. Pero había algo en él, algo casi invisible y sin embargo imposible de ignorar. Una serenidad que desarmaba, una compostura que parecía inalterable, como si llevara dentro un ancla, algo que lo mantenía firme incluso cuando todo alrededor se agitaba. Con el tiempo, esta actitud suya se convirtió en un misterio entre quienes lo conocían. Algunos lo admiraban, otros lo observaban con escepticismo. Y sus amigos, hombres comunes como él, no podían evitar preguntarse, ¿cómo es posible que alguien viva así, tan en paz, en un mundo que a menudo se empeña en provocarte? No había nada que lo alterara. ¿Acaso no era humano? Movidos por una mezcla de curiosidad, picardía
y quizá una pequeña necesidad de ver a Samuel romper, aunque fuera por un segundo, su inquebrantable calma, decidieron ponerlo a prueba. Lo harían caer en una situación incómoda, algo lo suficientemente sutil para que no fuera evidente, pero cuidadosamente calculado para forzarlo a reaccionar. El plan fue simple pero meticuloso. Lo invitaron a cenar en uno de los restaurantes más acogedores del pueblo, un lugar con luz tenue, manteles de cuadros y ese aroma a hogar que hacía imposible no relajarse. Lo que Samuel no sabía era que cada detalle de esa velada estaba cuidadosamente orquestado, desde la elección de la mesa hasta la persona encargada de atenderlos. Clara, una joven mesera conocida por su simpatía, accedió a formar parte del experimento. No porque quisiera humillar a Samuel, sino porque también sentía curiosidad. ¿Sería verdad que nunca se enojaba o simplemente era bueno disimulándolo? La cena comenzó como cualquier otra, con risas contenidas y miradas cómplices entre los amigos. Se sirvió una entrada simple pero deliciosa, una sopa cremosa, recién salida de la cocina, cuyo aroma envolvía la mesa como una invitación al disfrute. Clara se acercó con la bandeja desde el lado izquierdo. Samuel, como siempre atento y considerado, movió ligeramente su plato para facilitarle el trabajo. Pero ella, sin mirarlo siquiera, sirvió a cada uno de los presentes. Y al llegar frente a él, giró bruscamente y se alejó hacia otra mesa, como si simplemente lo hubiera pasado por alto. El gesto fue tan obvio que el aire pareció congelarse por un momento. Todos los ojos se clavaron en Samuel, esperando el primer signo de molestia. Una ceja levantada, un suspiro, algún comentario sarcástico. Pero nada de eso ocurrió. Samuel, lejos de inmutarse, esbozó una pequeña sonrisa, serena, casi imperceptible, y apoyó las manos sobre la mesa con tranquilidad. No dijo nada. No reclamó. No hizo un gesto de impaciencia. Solo esperó. Pasaron unos minutos. Clara regresó, esta vez, por el lado derecho, para recoger los platos vacíos. Los amigos pensaron que ahora, sin duda, rectificaría, que le serviría su plato con una disculpa casual o una sonrisa reparadora. Pero no. Una vez más, atendió a todos los demás, uno por uno, y al llegar a él, simplemente continuó su recorrido como si Samuel no estuviera allí. La incomodidad en la mesa era palpable, no porque Samuel estuviera molesto, porque no lo estaba, sino porque los demás no podían entender cómo seguía manteniéndose tan sereno, tan presente, sin dejar que la situación alterara su paz. Para ellos, el silencio ya era insoportable, pero él seguía ahí, intacto. Y ahí es donde ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Un cambio, no en Samuel, sino en quienes lo estaban observando. Porque poco a poco comenzaron a darse cuenta de que él no estaba actuando, no se estaba conteniendo, no estaba luchando por no explotar. Simplemente no tenía nada que probar. Su presencia no dependía del trato que recibía. Su valor no oscilaba con las acciones de los demás. Samuel no necesitaba defenderse porque nadie podía arrebatarle lo que él ya había construido dentro de sí. En ese instante, sin levantar la voz, sin hacer un solo reproche, Samuel dio una lección más profunda que cualquier discurso sobre respeto propio. Demostró que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en no permitir que otros te dominen a ti. Que la dignidad no se negocia con orgullo herido, que la autoridad más respetada es la que no necesita imponerse. Y lo más importante, que la calma no es debilidad, es maestría. Que quien no se desespera, quien no corre, quien no reacciona a la primera provocación, está en un nivel distinto de liderazgo. Uno que nace del interior y se proyecta en cada gesto. Muchos buscan fórmulas rápidas para ganarse el respeto de los demás. Samuel, sin decir una sola palabra, mostró que el respeto verdadero no se pide, se encarna.
Ahora dime tú, ¿cómo reaccionas cuando te ignoran? Cuando sientes que te faltan al respeto, cuando la vida no sale como tú esperas. Porque ahí, justo ahí, en esas pequeñas pruebas cotidianas, se revela el tipo de persona que eres, o el tipo de persona en la que puedes convertirte. Y lo más fascinante es que no se trata de cambiar tu esencia, sino de reconectarte con ella, con esa parte de ti que no necesita probar nada, que sabe quién es, que ha aprendido a respirar antes de actuar, que no se deja arrastrar por la emoción del momento, porque ha desarrollado algo que muy pocos cultivan: presencia real. Quédate conmigo, porque esto no es el final de una historia. Es el comienzo de una transformación. La sopa que alguna vez humeaba en la bandeja, soltando ese aroma cálido y reconfortante que abría el apetito apenas uno entraba al restaurante, ahora comenzaba a enfriarse. El vapor se disipaba lentamente, como si se rindiera ante la indiferencia del tiempo. El aire, antes cargado de charla ligera y cubiertos chocando, se volvía más denso, más tenso. Clara, la joven mesera que había sido pieza clave en el plan de los amigos de Samuel, caminaba una vez más cerca de la mesa. Llevaba en sus manos un plato lleno, caliente, recién servido, pero al pasar por Samuel ni siquiera lo miró. Dio media vuelta y regresó a la cocina como si él no existiera, dejándolo otra vez con su plato completamente vacío. El reloj de pared colgado junto al estante de vinos marcaba el paso del tiempo con un tic-tac que sonaba ahora como un tambor. En esa sala pequeña, llena de luces suaves y olor a madera antigua, ese pequeño sonido se convirtió en protagonista. Nadie hablaba, nadie se movía. Los amigos de Samuel observaban la escena con una mezcla de expectación e incomodidad. Los cubiertos descansaban inmóviles sobre los manteles. La comida frente a ellos ya no importaba tanto como lo que estaban a punto de presenciar. Estaban convencidos de que esta sería la gota que colmaría el vaso, que al fin Samuel rompería su inquebrantable compostura. Porque ¿quién no se molestaría ante una provocación tan evidente? ¿Quién aceptaría ser ignorado 3 veces seguidas en una cena planificada sin siquiera un gesto de molestia? Los ojos se clavaban en él. Algunos esperaban un suspiro pesado, otros una expresión de fastidio. Quizás se levantaría de la mesa con indignación, tal vez alzaría la voz, pediría hablar con el encargado. Todo era posible, todo, excepto lo que realmente ocurrió. En lugar de perder los estribos, Samuel rompió el silencio con una voz suave, serena, tan controlada que hizo que todos prestaran atención, no solo por el contenido, sino por el tono. Ese tipo de voz que no grita para ser escuchada, pero que se impone por su sola claridad. «Señorita», dijo con cortesía, girando apenas la cabeza hacia Clara, que ya se alejaba. «Disculpe, usted no me sirvió la sopa». Clara, fiel al plan y tratando de mantener su actuación, se detuvo y se giró lentamente. Su respuesta fue rápida, con un dejo de actitud defensiva. «Sí le serví, señor». Era una afirmación seca, casi un desafío, como si tratara de medir hasta dónde podía tensar la cuerda. Todos en la mesa sabían que ese no era el momento para sutilezas. Era el punto de quiebre, y por primera vez en toda la noche, la tensión dejó de ser silenciosa y se volvió palpable. Los amigos contenían la respiración. Nadie pestañeaba. Todos sabían que un hombre común habría respondido con ironía, con indignación, con una corrección firme que evidenciara el error. Y sin embargo, Samuel hizo algo que desarmó por completo el escenario construido para hacerlo tropezar. Miró su plato, vacío, limpio, intocado. Lo observó por un segundo más de lo necesario, como si confirmara un hecho que no necesitaba demostrarle a nadie. Luego, con total tranquilidad, se levantó de su silla, no con brusquedad,
no con resignación, sino con una calma que solo tiene quien sabe quién es. Y con una sonrisa sincera, sin rastro de ironía o sarcasmo, dijo: «Tiene razón, usted sí me sirvió, pero si no le causa molestia, aceptaría un poco más». Aquella frase, tan simple en apariencia, rompió la tensión como una ola suave que arrastra todo a su paso. Fue tan inesperada, tan elegante en su forma de evadir el conflicto sin someterse, que incluso Clara, la mesera que había ensayado esa escena mentalmente durante todo el día, se quedó sin palabras. La máscara del personaje que estaba interpretando se le cayó en un instante. Su mirada se suavizó. Y en ese momento, algo dentro de ella y dentro de todos los presentes cambió. Los amigos, que esperaban una explosión, un reclamo, una reacción visceral, se sintieron desconcertados, pero también profundamente conmovidos. Porque lo que presenciaron esa noche no fue simplemente un acto de paciencia. Fue un acto de maestría emocional, una demostración de poder auténtico, un recordatorio de que la dignidad no se defiende a gritos y que la autoridad no siempre se expresa con rigidez, sino con equilibrio. Samuel no evitó el conflicto por miedo, lo trascendió por sabiduría, no fingió calma, la encarnó. Y en ese gesto tan aparentemente pequeño les enseñó una verdad mucho más grande: que la verdadera fortaleza no está en imponer tu punto de vista, sino en mantenerte en tu centro cuando otros intentan sacarte de él. En una era donde la reacción rápida se confunde con inteligencia, donde levantar la voz se confunde con tener la razón, Samuel demostró que hay otro camino, un camino más profundo, más difícil, sí, pero infinitamente más poderoso. Y ahora que conoces esta historia, ahora que has sido testigo del dominio silencioso de un hombre común convertido en leyenda, la pregunta inevitable es: ¿cómo reaccionarías tú? ¿Seguirás cayendo en la trampa de la provocación? ¿Dejarás que las emociones externas dicten tu respuesta interna? ¿O aprenderás a moverte con esa presencia firme, esa tranquilidad que no necesita defenderse porque sabe que nada puede quitarle lo que ya ha construido por dentro? Esto no es solo una anécdota de un pueblo pequeño, es un espejo, una invitación, porque cada día, sin darte cuenta, te enfrentas a pequeñas pruebas como las de Samuel. Y en cada una de ellas decides si eres quien reacciona o quien elige. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no es una historia más. Es el siguiente paso en el arte de la presencia, del respeto y del liderazgo silencioso. Samuel, con un solo gesto, había logrado lo que muchas personas no alcanzan, ni con discursos largos, ni con gritos exaltados: transformar una situación incómoda, que bien podría haber terminado en una discusión, en una oportunidad para irradiar elegancia emocional. Lo que para cualquiera habría sido una afrenta directa, una provocación innecesaria, él lo convirtió en una escena de serenidad, casi de humor sutil. Y no porque fuera ingenuo o indiferente, sino porque entendía algo que la mayoría olvida. La reacción más poderosa no siempre es la que se nota, sino la que se domina. La cena continuó entre risas suaves y un ambiente que ahora parecía más ligero. Clara, aún conmovida por la respuesta de Samuel, volvió con un nuevo plato de sopa, esta vez humeante y servida con una sonrisa genuina. Sus manos, que antes actuaban por consigna, ahora lo hacían con respeto. Y los amigos, que habían planeado todo para provocar una reacción explosiva, se encontraron reflexionando sobre lo que habían presenciado. Ya no se reían de Samuel, ahora lo admiraban con un silencio reverente, porque había algo profundamente admirable en esa clase de autocontrol. Un tipo de fuerza que no busca demostrar poder, pero que inevitablemente lo emana. Esa noche, más allá del experimento fallido que buscaba hacerlo caer, todos se fueron a dormir con la misma conclusión. Samuel no era solo un hombre calmado,
Era, en toda la extensión de la palabra, un maestro, un sabio cotidiano, de esos que no necesitan títulos ni escenarios para enseñar, de esos que educan sin hablar mucho, simplemente viviendo con coherencia. Y es que esta historia, tan sencilla en apariencia, encierra una lección de profundidad incuestionable. En un mundo donde todos compiten por tener la última palabra, donde el orgullo parece valer más que la paz, Samuel nos recuerda que lo verdaderamente valioso no es ganar una discusión, sino evitar una innecesaria. Porque no se trata de quién tiene la razón, sino de quien elige no perderse en conflictos que no suman, que no construyen, que solo desgastan. ¿Cuántas veces nos dejamos arrastrar por el impulso del momento? ¿Cuántas veces permitimos que una frase mal dicha o un gesto fuera de lugar dicte nuestras emociones y termine saboteando nuestro día? La realidad es que muchas discusiones surgen no por lo que realmente ocurre, sino por cómo decidimos reaccionar. Y en esa decisión está toda la diferencia. Como dice una antigua y sabia frase, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Esa idea, aunque parezca lejana o utópica, cobra sentido cuando vemos ejemplos como el de Samuel. Porque él no solo fue paciente, fue consciente. Supo que mantener su paz interior era más importante que corregir a quien lo había ofendido. Supo que dignidad no significa imponerse, sino sostenerse. Y sobre todo, comprendió que no hay respuesta más elegante y poderosa que una sonrisa auténtica y una palabra amable, incluso y sobre todo cuando menos se espera. Otra frase igual de profunda dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Y qué significa realmente esa mansedumbre? No es debilidad, no es sumisión, es fuerza contenida. Es la templanza del que sabe que puede reaccionar con dureza, pero elige no hacerlo. Es ese tipo de dominio interno que permite convertir el caos en claridad. La confrontación en enseñanza, el momento incómodo en una historia que transforma. Samuel no salió del restaurante como un hombre que evitó un conflicto. Salió como alguien que había sembrado una semilla de reflexión en todos los que lo rodearon esa noche. Porque la verdadera victoria no es gritar más fuerte, sino que tu actitud hable por ti, que tu ejemplo resuene mucho después de que te hayas ido. Y eso, precisamente, es lo que hace inolvidable a una persona, no lo que dijo, sino cómo vivió. Y ahora te hablo a ti. Si esta historia resonó contigo, si en algún momento te viste reflejado en esos amigos que provocan o en Samuel que aguanta, pregúntate, ¿cómo estás enfrentando tus propios desafíos? ¿Reaccionas o eliges tu respuesta? ¿Te mantienes en tu eje cuando la vida te empuja? Porque lo que vivió Samuel no es un caso aislado, es una metáfora, y tú estás viviendo tu propia versión todos los días. Cuando alguien te ignora, cuando no te valoran, cuando sientes que podrías explotar. Ahí es donde entra esta enseñanza, no para callarte, no para aguantarte lo que no debes, sino para que decidas desde la conciencia y no desde el impulso, para que proyectes respeto sin exigirlo, para que sepas que a veces el acto más revolucionario no es levantar la voz, sino mantener la paz. Y si esta historia tocó algo en tu interior, si te hizo detenerte un segundo y pensar en cómo reaccionas tú ante las pequeñas provocaciones cotidianas, entonces este canal es para ti. Porque aquí no hablamos solo de motivación superficial. Hablamos de herramientas reales, de historias con alma, de cómo convertirte en alguien con presencia, con respeto auténtico, con liderazgo interior. Así que suscríbete, no para llenar una lista más de canales, sino para iniciar un camino en el que cada video puede ayudarte a redescubrir tu poder personal, a recuperar tu centro, a elegir con sabiduría
Y si ya estás en ese proceso, deja un like como un pequeño acto de compromiso contigo mismo. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, porque todos conocemos a alguien que está a punto de perder los estribos, que cree que la única forma de ser escuchado es gritando, que se siente perdido frente a las injusticias del día a día. Y quizá, solo quizá, esta historia pueda ser el punto de inflexión que necesita. Y no te vayas aún. Mira los videos recomendados que aparecen en pantalla. Cada uno guarda lecciones que pueden marcar la diferencia en tu forma de ver el mundo y en la forma en que el mundo te ve a ti. Porque crecer no es cambiar lo que eres, sino redescubrir tu esencia y expresarla con fuerza, presencia y calma. Vamos juntos en esta jornada de crecimiento. Porque la serenidad, la verdadera, no es algo con lo que se nace, es algo que se elige día a día, gesto a gesto, silencio a silencio.